Bien, hola, buenas tardes. Les mando un cordial saludo a todos, a todas, los saludo. Esta es la explicación de algunos archivos. Vamos un poquillo atrasados. Quiero grabar esta clase para que, desde mi punto de vista, darles eh, lo que es la globalización, su impacto en cuanto a el comercio exterior, el consumismo, cómo ha ido avanzando, ¿no? Ahí les compartí pantalla. Ustedes pueden ver lo mismo que yo estoy viendo. La globalización yo creo que es un antes y un después eh, de los últimos 40 años. Soy una persona que creo que después de la Segunda Guerra Mundial vino una época de consumismo en donde se empezaron a mejorar los sistemas de producción. Trajo consigo también la creación de nuevos productos, nuevos bienes para satisfacer las necesidades. Nos dice que la globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. Después de la Segunda Guerra Mundial, vienen los japoneses con sus ideologías para aumentar, para mejorar la productividad de los procesos de producción basados en la calidad total. Pues en sí es el nacimiento de la calidad, la mejora continua. Y poco a poco, con el pasar de los años, ha ido perfeccionando el ser humano el quehacer de sus productos, ¿no? De cosas que necesitamos, que día a día vamos generando esas necesidades nuevas, necesidades que ni siquiera sabíamos que existían, y productos totalmente innovadores como los drones, como las aplicaciones que están surgiendo últimamente, y estamos en un mundo cada vez más globalizado, y su nombre lo dice. Estamos conectados, interconectados en todos los ambientes, ¿no? Lo que está pasando en la actualidad lo estamos observando. De la pandemia nos está afectando tanto en lo económico como en lo social, en lo cultural. Cada vez más desempleo, más incertidumbre. Ahorita ya nos acostumbramos, desgraciadamente, pero hasta el miedo, ¿no? Nos acostumbramos. Es, Nos tocó ahora sí que el precedente más antiguo de lo que está pasando, pues creo yo, que es la Segunda Guerra Mundial, en donde se detuvo producción en todo el mundo y hubo mucha incertidumbre y miedo, caos. Se podría ejemplificar lo más reciente. Duramos muchos años, décadas, sin que nada pasara a nivel global. Dice que entonces, pues hablar de globalización. Dice, de allí el proceso de globalización que ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos. Todo basado en el consumismo, lo estuvimos viendo en los temas pasados de las teorías del comercio internacional. Por ahí hay también un tema de del proteccionismo, de las barreras, cómo los países cada vez tienen la necesidad de un intercambio de bienes y servicios para aumentar el consumismo, pero también para generar empleos, ¿no? Vemos cada vez más empresas de todas partes del mundo, generalmente de los países industrializados, los que generan todos estos productos, estos bienes que consumimos, cómo buscan lugares para, con condiciones en cuanto a lo natural, a lo ambiental, los commodities, los recursos, para que puedan llevar a cabo su actividad productiva, así como que tengan conectividad, que tengan puertos, como pues estos países pueden potenciar económicamente a otros países llevando industria, generando empleo, empleo bien pagado, o por lo menos empleo, ¿no? Y que la gente tenga pues dinero para poder consumir, que al final de cuentas pues diariamente buscamos consumir algo, ¿no? Y por necesidad, consciente o inconscientemente. Entonces, algunas características, bueno, dice aquí, aspectos económicos, mercado laboral, comercio internacional. Bien importante también identificar las exportaciones y las importaciones. Ahorita vamos a tocar la pregunta acerca de, eh, dentro del foro 2, que es obligatorio,
Las clases virtuales pues no son obligatorias, no nos las marcan como obligatorias todavía para que ustedes se puedan conectar. No les exigimos eso, pero el foro sí, para que estén ahí al pendiente. Ahorita les voy a decir. Entonces, ¿qué ha pasado en México en los últimos años que nos han potenciado a el desarrollo económico en el mercado laboral? ¿Qué ha pasado también ese desarrollo, los puertos marítimos, las exportaciones, las importaciones y cómo ha afectado obviamente el desarrollo humano, desarrollo social? Dice acá abajo algunas características de la globalización. Dice, es un fenómeno planetario, o sea que está pasando en todo el mundo y sí. Países que tenían su ideología socialista o comunista han visto cambiado drásticamente su manera de gobernar a un consumismo, a un capitalismo. Eh, por ejemplo, Italia se resistió mucho, pero el día de hoy es un país capitalista. También hay países, yo creo que el único país que ha triunfado con el régimen comunista, como es China, pero pues se vio obligado, ¿no? De acuerdo a la demografía y las circunstancias políticas, económicas de China. Dice, otra característica es universal, abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Dentro de lo más interesante, dice que la globalización es imprescindible, fíjense. Dice, sus resultados no pueden ser anticipados. Dice, depende de la conectividad y de las telecomunicaciones. Bueno, y aquí los últimos 30 años o los últimos 20 años, si quieren verlo así, ha sido algo revolucionario, nunca antes visto, cómo el Internet ha llegado, negocios nuevos basados en aplicaciones. Yo en lo personal estoy maravillado, emocionado, pero también ya estoy un poco obsoleto porque hay muchas aplicaciones que nunca he usado. Y el mundo de los negocios, el mundo de la administración ha cambiado tanto que yo creo que en los próximos 10 años va a ser totalmente diferente al día de hoy, ¿no? Así como lo fue al 2010, por ejemplo. Dice, globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumo. Bueno, que yo les decía, nosotros el día de hoy, gracias a los tratados de libre comercio, tenemos más artículos para poder consumir, tenemos más bienes al alcance de la mano, más empresas, más servicios. Inclusive parte de toda esta globalización es el turismo. Las ventajas, bueno, existen ventajas y desventajas obviamente. Dentro de las ventajas, yo creo que de las más interesantes, dice que es el aumento de inversiones extranjeras. Los países aquí en los estados, perdón, aquí en México, yo creo que parte fundamental de la economía de un estado, de la solvencia, yo creo que mucho tiene que ver la contribución de la inversión extranjera directa. También otro de las ventajas dice que es el desarrollo exponencial del comercio internacional, fundamental, ¿sí? El poder exportar, el que las empresas lleguen, ofrezcan trabajo. Yo creo que el comercio internacional es lo más importante el día de hoy desde un punto de vista del consumismo, ¿sí? Si seguimos abriendo las puertas para que entren más productos, la libre competencia también hace que los precios bajen. Yo, por ejemplo, los veo en las televisiones, los refris, los artículos que se consumen que entran de otras partes del mundo y que pues aquí propician una competencia perfecta y los precios bajan y existe mayor oportunidad de adquirirlos, ¿no? Desarrollo tecnológico, otra de las ventajas bien importantes. Dentro de las ventajas que hay que platicarlas, así que más me llama la atención, pues dice, el aumento del intervencionismo extranjero y la incapacidad del Estado Nacional como ente de control y administración. Debe de existir, creo yo, un país industrializado. Nosotros estamos en vías de desarrollo, realmente tenemos todo para ser una potencia mundial, pero desgraciadamente los valores, la cultura de la corrupción, la incompetitividad, ¿no? Lo dice en general, ejemplifica todo esto de la falta de administración de las autoridades tanto municipales, estatales, federales. Yo en lo personal lo observé
en esto que pasó de las lluvias, bien triste como la mayoría de las autoridades municipales y estatales pues no hubo planes, no hubo contingencias, no saben hacer administración. Y federalmente pues ni que se diga, ¿no? Entonces, creo yo que un país capitalista, un país globalizado debe de tener un excelente manejo político, por lo menos basado en valores, basado en hábitos positivos, en una cultura de respeto, de honor, en donde de miedo también se puede decir para que no roben, para que pueda funcionar, para que pueda seguir avanzando el modelo. Si no, pues solo algunos se hacen ricos y abusan de los más necesitados. Así lo veo yo. Otro de los puntos que me llama la atención es este, que va de la mano de lo que les acabo de decir, aumento de la brecha de la distribución de la riqueza. Es, obviamente, creo yo que se distribuye de menor manera. ¿Por qué? Bueno, empezando por el modelo educativo, ¿no? No tienes un buen modelo educativo, no puedes ofrecer buena calidad de educación básica, primaria, secundaria, bachilleratos públicos, realmente gente que sepa qué tiene que hacer, cómo salir adelante, cómo emprender buenos programas sociales y tú ves que pues solo algunos se ven beneficiados que tienen la capacidad y tienen la oportunidad de estudiar, pero otros pues de otra manera más ilícita, ¿no? Hay muchos puntos de vista diferentes. Hay gente que no le gusta lo nuevo, hay gente que prefiere vivir en lo viejo, pero bueno, la verdad es que estamos en un México globalizado, en un mundo globalizado y debemos de adaptarnos, no hay de otra. El origen de la globalización dice que desde los finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, o sea que del siglo de esto que acaba de pasar, ¿no? Se suele señalar que tuvo su inicio con la llegada de Colón. Hay autores que lo separan. Aquí está lo de la Revolución Industrial también y la aparición del capitalismo. En general, esta frase me gusta, este párrafo. La globalización es el resultado de la consolidación del capitalismo y la necesidad de expansión del flujo del comercio mundial, así como de los principales avances tecnológicos, especialmente en materia comunicacional. Yo, en lo personal, adoro el capitalismo. Causas y consecuencias de la globalización. Hay varios hechos que han sucedido a lo largo de la historia, tanto en México como en todo el mundo. Eh, es importante aquí señalar, por ejemplo, la globalización económica y dice consiste en la creación de un mercado mundial que no contemple barreras arancelarias para permitir la libre circulación de capitales, bien sea financiero, comercial y productivo. Con el pasar del tiempo, una de las críticas que se le ha impuesto al Tratado de Libre Comercio, a los tratados de libre comercio, principalmente nuestro socio comercial más importante que es con Estados Unidos, somos dependientes de un 60% tanto en importaciones como en exportaciones aproximadamente. Y dentro de las principales críticas, pues es que las empresas mexicanas están muriendo, ¿no? Por ejemplo, artículos que vienen desde China y entran aquí sin ninguna regulación, no existe o no se protege la propiedad eh, intelectual, el derecho de propiedad. Eh, bolsas bien baratas, no pueden competir las empresas productoras mexicanas de bolsas, por ejemplo, de calzado con el producto exportado de China, ¿no? Los costos de producción, obviamente, aquí son un poco más elevados y el costo del producto, pues, es más caro que normalmente es con los productos de China. Entonces, no se le puede competir, y esto, pues, es una de las críticas también que se le hace porque, pues, es eliminar las barreras arancelarias, que vamos a empezar a hablar de eso en la próxima explicación. Eh, empiezan a surgir bloques económicos. Otra cosa que ha estado pasando es la globalización política, la globalización tecnológica, con el acceso a la información, el Internet, los medios de comunicación. Cada vez es más fácil saber lo que pasa en otro lado del mundo, ¿no? Yo creo que esto está muy fácil, muy entendible. La globalización cultural también. La globalización social, aquí nada más leerlo y platicar. La globalización social se caracteriza por la defensa de la igualdad, la justicia para todos los seres humanos.
Tomando en cuenta esta acepción, se puede afirmar que un mundo globalizado en el ámbito social es aquel en que todos los seres humanos son considerados iguales sin importar su clase social, creencias religiosas ni culturas. Ahí vamos, como todo, en todos lados, hay gente que respeta, gente que socialmente ayuda, pero está el otro caso, ¿no? Que hay gente que no. Hay diversas características, como ustedes ya trabajaron en este documento, pues dentro de lo más relevante que nos dice las características clave de la globalización, ya hablamos que es un proceso económico, político, tecnológico, social y cultural, se puede hablar de cada uno de esos temas, de cada uno de los países, de cómo potencian la economía y el desarrollo social, pero en general dice que las características claves y más importantes de la globalización, primero es el libre comercio, ¿sí? Los diversos tratados de libre comercio que tiene México con todo el mundo y no solo entre México, sino la conformación de bloques, que vamos a empezar a platicar de ellos, se hacen con el fin de que se pueda expandir los mercados y acrecentar la economía y productividad. La industrialización, obviamente, dice que la globalización impulsó el continuo desarrollo industrial de los países con economías fuertes y a su vez favoreció la industrialización de gran cantidad de países en vía de desarrollo. ¿Sí? La globalización ha traído mayor inversión de todos los países, aperturas para que puedan llegar empresas a invertir, empresas de todas partes del mundo, por ejemplo, empresas mineras, aquí en México llegan mucho, empresas de extracción de madera también, de manufactura. La industrialización forma parte de la globalización, ¿no? El sistema financiero mundial basado en la deuda, debe de estar endeudado, tener un buen historial crediticio. Si no, no avanzas. Si no cuidas tu historial, si no sabes o tienes cultura financiera, pues no avanzas. Dice que el sistema financiero se internacionalizó y dio origen al mercado de capitales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que dice tiene una responsabilidad muy importante en cuanto a la toma de decisiones y formulación de políticas financieras para ayudar a los países al desarrollo económico, mundial, social. Obviamente, pues es muy importante comprender el sistema financiero mundial. La globalización económica dice que se refiere a la expansión de las diversas actividades económicas que generó un acelerado intercambio de mercancías, bienes y servicios a nivel internacional. Platicamos esto. Conectividad y telecomunicaciones, claro que sí. El Internet ha sido fundamental, ¿no? Quien realmente sabe navegar anda por otros países, otras lenguas. Bien interesante este tema del Internet en otros países. Servicios, productos de otros países que podemos traer a México. El movimiento migratorio, dice, impulsó el movimiento migratorio de millones de personas en busca de un mejor empleo y calidad de vida. Ahorita ya cada vez es menos de México a Estados Unidos, pero de Centroamérica a Estados Unidos pues cada vez es más, ¿no? Se dan cuenta que un país industrializado, un país globalizado, un país en donde el sistema capitalista está triunfando como Norteamérica, pues hay mejores oportunidades de vida en todos los sentidos, salarios, empleos, condiciones de vida en general. Y el nuevo orden mundial, lo voy a leer nada más, sin meterme en teorías conspirativas ni nada de eso, yo no creo en eso. Se planteó un nuevo orden mundial tras el proceso de la globalización por causas de las nuevas políticas, tratados y conexiones comerciales, culturales, tecnológicas, políticas, económicas, a fin de determinar un orden y control internacional. Dice que en lo político se establecieron reglamentos que delimitaban un orden, derechos y libertades al comercio. Y en lo cultural se intercambiaron costumbres, valores y tradiciones. Hasta ahí. Entonces, hace énfasis este documento también, yo lo quise meter acerca de la globalización cultural, porque pues se da, por ejemplo, nosotros los duranguenses nos adaptamos culturalmente hablando a nuestros municipios, cada uno de nuestros municipios
tiene una cultura diferente, nos adaptamos también a nuestros estados y sobre todo a los países, ¿no? A los que podemos viajar y adaptamos costumbres. Dice que es dice, se refiere al proceso dinámico de la interconexión y asimilación de las culturas, de la cual se genera una cultura homogénea y común en todo el mundo. Claro que sí, pues la globalización cultural va consigo el desarrollo, por ejemplo, en cuanto a los sistemas de modos de los modos de producción, van mejorando, se van estandarizando, vamos tomando las ideas, por ejemplo, de cómo está produciendo China, qué está haciendo China para salir adelante, para aplicarlas en México, ideas de negocio, por ejemplo, de Francia, ideas de negocio de Singapur, de otras partes del mundo, ¿no? La globalización cultural, yo creo que es una de las situaciones más importante que ha estado pasando y esto es porque lo dice acá abajo, pues está interconectado millones de personas en todo el mundo, ¿no? Y esto permite pues el intercambio cultural y adoptamos no solo productos, no solo ideas de negocio, sino también costumbres, situaciones y un sinfín. Este tema es para largo, trae cosas positivas y cosas un poco no tan positivas. Ya en este punto yo creo que ya ustedes empezaron a trabajar con esto, que es hablar sobre la integración de los bloques, hablar de las rutas de comercio. Y bueno, yo creo que son muy buenos archivos. Si realmente se pusieron a estudiar, a leer, a comprender, van a aprender muchísimo, ¿no? Bien, pues yo creo que de mi parte sería todo. Vamos la próxima semana. Les voy a estar platicando sobre los últimos archivos. No miento, no son los últimos archivos. No, sí, son los últimos archivos. Más que nada, las principales rutas comerciales en el mundo y las principales bloques y áreas geográficas. Los principales tratados de libre comercio de México con el mundo. Unas dos explicaciones más para quien la quiera ver. De mi parte me despido, que tengas un excelente fin de semana y échenle muchísimas ganas a sus trabajos. Acuérdense que necesitan tener sus evidencias arriba para probar y sus foros.